de la UCRO. El día de hoy vamos a tener a una estrella, yo le digo así, porque fue también mi profesora de licenciatura, de la maestría y es una colega y, bueno, muy reconocida por nosotros en la comunidad geográfica nacional e internacional. La doctora María del Carmen Juárez es una referencia, una mujer de referencia en la geografía mexicana. Y entonces agradezco su presencia, el tiempo que nos dedica y sobre todo a todos los estudiosos de la geografía o de los que nos estamos aproximando a la geografía, pues va a ser un momento muy especial estar con ella. Primero voy a leer una semblanza curricular y después, bueno, pasaremos a escucharla. La doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez es doctora en geografía por la UNAM, es SNI desde 1999 y es PRI de nivel 6. Es investigadora titular del Instituto de Geografía y profesora de asignaturas en las materias de Geografía de México 1 y 2 e Historia de la Geografía 1 en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora del posgrado también de geografía, de la materia de geografía del bienestar social y de la pobreza. Fue jefa de departamento de geografía social del Instituto de Geografía durante varios periodos. Es integrante del comité académico del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofías y Letras e integrante de la comisión dictaminadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofías y Letras. Actualmente es presidenta de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a partir del año 2021. Su línea de investigación es Geografía de la Población, Bienestar y Salud. En la producción científica ha publicado 19 artículos, 7 libros de investigación, 52 capítulos de libro, 22 capítulos en extenso, 81 mapas, 3 libros de docencia y para nivel básico, 3 libros de docencia para el nivel básico, perdón. Ha integrado 7 informes técnicos, 7 artículos de divulgación y participado en la elaboración de la carrera de Geografía Aplicada del UNAM. Ha tenido varios proyectos, entre ellos son 33 que ha estado liderando, 18 han sido financiados por el PAPIT, el PYME, el CONACYT en su momento, y 15 proyectos especiales con financiamiento interno. Ha participado en eventos académicos internacionales, nacionales, ha divulgado 33 conferencias científicas, ha dado 10 entrevistas de radio y organizado eventos académicos nacionales y también eventos académicos de carácter local. Ella va a ser la coordinadora o es la coordinadora de la próxima sesión del Congreso Nacional de Geografía que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán. Sus reconocimientos, aparte de ser integrante del Sistema Nacional de Investigadores y PRIDEC, ha sido la medalla Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, la medalla Benito Juárez también y la medalla por Benito Juárez por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces, para nosotros y en especial para mí, es un placer escucharla. Como les decía, fue mi profesora en la licenciatura y maestría y aprendimos mucho con ella. Entonces, con mucho cariño la vamos a escuchar. Bienvenida, doctora Carmen, como le digo, siempre Carmen, no María del Carmen, sino Carmen. Entonces, estoy muy contento de que esté con nosotros y bueno, vamos a escucharla el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Oscar. Gracias por la invitación y felicitaciones por estos años de desarrollo del doctorado en geografía en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Yo les voy a hablar sobre la evolución de la geografía de la población. Actualmente, el mundo vive con un proceso de transformación y cambios en donde las manifestaciones en la población son muy numerosas. Uno, el incremento de la población, la movilidad de la población que ha venido a cambiar muchos patrones demográficos, la concentración de la población y que ha traído también problemas, estas características demográficas. A la geografía de la población se le puede mencionar como geodemografía, demogeografía, geografía demográfica y geografía de la población. Los primeros trabajos publicados
en 1950 fueron el de Pierre George y el de Glenn Thomas Stewart, así con esos títulos como Geografía de la Población. Y hasta 1980 es que empieza a haber las primeras reflexiones epistemológicas sobre este tema. Antes eran muchos estudios descriptivos y tienen también una característica que les explicaré más adelante. El primero en abordar temas de población va a ser Federico Ratzel en 1882 en su Antropogeografía, y su forma de abordarlo es la población y la ecología. Y es que en ese momento acababa de salir el paradigma del evolucionismo y había que cumplir con ese paradigma explicando cómo se adaptaba la población a sus áreas donde vivía. Más tarde, Le Bossier, en 1889, hace un trabajo por la población francesa, también con este enfoque ecológico, porque el paradigma del evolucionismo va a estar casi hasta los años 40. Entonces, van a responder a ese paradigma evolucionista. Vidal de Lablanche, que es un geógrafo de la escuela francesa, en 1922, en su trabajo Principios de Geografía Humana, va a introducir también un tema de la población y para él dice que es el estudio por el cual debe de partir la geografía. Jean Brunes, que era un discípulo de Vidal de Lablanche, a él le interesan los asentamientos humanos y el medio ambiente. André de Manjon va a hacer un trabajo sobre la relación hombre-medio-densidad. Hasta 1950, y esto por este paradigma del aspecto cuantitativo que viene a responder desde el punto de vista de la ciencia en general, en el que se le pide a todas las ciencias sociales y físicas que tienen que utilizar las matemáticas para explicar la ciencia. Entonces, este paradigma cuantitativo permea a todas las ciencias sociales y físicas y empieza a desarrollarse. Entonces, aunque se pronuncia que se debe de utilizar la estadística, las matemáticas, está mencionado, es hasta 1980 que va a permear en la geografía de la población. Pero en 1979, un francés, Daniel Noy, es el que empieza a decir que hay una reformulación en la geografía de la población. En la geografía de la población, según Daniel Noy, lo que importa es un procedimiento riguroso, el buscar regularidades y ver las configuraciones espaciales que muestra la distribución de la población. Dentro de este paradigma cuantitativo, la ciencia que hay que utilizar dentro de la geografía de la población va a ser la demografía, perdón. En 1985, John Clark saca un trabajo que se va a llamar así, Geografía de la Población. Él menciona en su texto que es una disciplina plural, existe una diversificación temática y metodológica y que cada país lo aborda de acuerdo a los problemas que tiene de la población en su país. En esta asociación, demografía y geografía, empieza la formalización del conocimiento en la geografía de la población. Menciona también Daniel Noy que es un saber multidisciplinario y además es imprescindible en los estudios. El objetivo para él dentro de la geografía de la población es describir y comprender las relaciones entre población y espacio, abarcando tanto la distribución espacial de la población como los movimientos y la diferenciación que se dan estas en el espacio. También menciona que es importante estudiar la jerarquía territorial porque a partir de ello va a responder esta estructura territorial de la distribución de la población y que marcará las causas de ella misma. Estas orientaciones que ha tenido el trabajo de la geografía de la población, uno es desde finales del siglo XIX, como veíamos con Ratzel, es la geografía regional, en la que va a tener un carácter empírico, es descriptivo y se van a dedicar al trabajo de hombre medio. Es el enfoque tradicional.
Empieza el otro enfoque que es el cuantitativo y es hasta 1986 con el inglés Robert Good que empiezan estos trabajos utilizando la demografía, como lo mencionaba Daniel Noy, al igual que Faust Pujol, un español, y los dos dicen que el trabajo debe de ser haciendo estos sistemas demográficos. Aquí los dos autores lo que hacen son modelos teóricos explicando ese comportamiento demográfico, pero explicando poco el espacio. Entonces, sí se cumple con el aspecto cuantitativo relacionando la demografía, que le va a dar un fuerte y sólido fundamento a la población, a la geografía de la población, pero se vuelven teóricos. Luego hay un enfoque de la geografía de la percepción, en el cual el tema es migraciones y que es muy importante. Hay desde los trabajos de campo acompañando a los migrantes, en el caso del país, estos migrantes que llegan desde Centroamérica, hay antropólogos y geógrafos que los acompañan desde Tapachula hasta la frontera norte y van documentando por el pasar del país qué están pensando con los problemas que se manifiestan en este tránsito, si todavía quieren llegar a Estados Unidos, y hay unos trabajos muy interesantes. Está el enfoque radical en el que está el asentamiento de la población y el ordenamiento territorial, está el tema población y recursos, el de población y tecnología, tomando en cuenta la teoría neomalthusiana en función a este crecimiento de la población y cuánto aguantaría la tierra en este crecimiento de la población. Está el tema de población y política, el tema de estudios de género, desde el punto de vista de la inserción de las mujeres en el trabajo, en su vida cotidiana, cómo se van desarrollando. Está el trabajo de las minorías marginales y la exclusión social. A partir del siglo XXI, hay un paradigma que es el de los riesgos y la incertidumbre, y así se analiza la población. En este paradigma, a partir del siglo XXI, van a tener, no aparecen en ese momento, por ejemplo, el de la teoría de la transición demográfica va a surgir desde el tiempo de 1950 con la revolución cuantitativa. El señor Notenstein es el que va a aplicar, va a desarrollar esta transición demográfica, mencionando las 4 etapas en las que puede crecer la población y sobre todo tomando en cuenta a partir después de la revolución industrial cómo crece la población. Hay otros trabajos anteriores desde principios del siglo XX tomando en cuenta la explosión demográfica que se empieza a dar después de la revolución industrial y cuál ha sido el devenir de la población con esos crecimientos. Esos son los primeros pasos. Esta teoría de la transición demográfica que surge en los años 50 bueno, sigue trabajando hasta este momento, pero en este momento ya del siglo XXI se ha agregado otra serie de elementos muy importantes por el comportamiento de la población que ha afectado, o que no que afecta, que marca otra dinámica de la población. Además de tomar en cuenta la natalidad y la mortalidad y sus etapas en cuanto a natalidades y mortalidades bajas, en sus principios que van a dar crecimientos bajos, natalidad muy alta y mortalidad muy baja, que va a dar crecimientos muy altos, una natalidad baja con una mortalidad baja, que va a empezar a tener un crecimiento lento, hasta llegar a la etapa donde la natalidad es nula, la mortalidad es baja y no hay crecimiento de la población, que sería la quinta etapa. Pero desde principios del siglo XXI agregaron otra serie de elementos viendo la dinámica demográfica. Uno va a ser la migración, que va a ser un elemento que va a cambiar, a modificar muchas cosas en la dinámica demográfica. Otro va a ser la inserción de las mujeres al trabajo y el uso de los anticonceptivos antes del primer hijo, que va a bajar la fertilidad, la fecundidad, perdón, y la característica del no casarse va a jugar también un importante. Otro va a ser el divorcio, que va a ser una constante en la población actualmente. Y otra característica demográfica es esta característica de soltería que mucha gente está teniendo también
en este momento. Entonces, estos nuevos elementos demográficos le han agregado a esta teoría de la transición demográfica cómo es el que la población está creciendo a partir de nuevos elementos. Precisamente como la natalidad está bajando en una gran parte de la población, sobre todo en estos países desarrollados, un poco en algunos países en desarrollo, el resultado es el envejecimiento, que tiene que ser tomado en cuenta, uno, por las pensiones, dos, por la infraestructura que se requieren en los espacios y que es importante tomarlo en cuenta, y desde la política social, cuál va a ser cómo se va a apoyar a la gente en envejecimiento. El otro tema también en cuanto a la transición demográfica tiene que ver con la desigualdad. ¿Cuánta de la población tiene todos los requerimientos en sus necesidades básicas, que no es así a partir de este modelo neoliberal que ha causado una mayor diferencia en cuanto a tener un crecimiento económico favorable? El otro tema es también la pobreza, que está creciendo y que son de los temas, y la otra es la inserción de la población económicamente activa al mercado laboral también a partir del modelo neoliberal que ha causado también grandes desigualdades y que también tiene que ver con esa política laboral que los países están teniendo y que son los temas que a partir de los riesgos y las incertidumbres se estudia en la población. Otra teoría con el cual también se analiza la población es la transición epidemiológica, que tiene que ver con las características de salud en cuanto a la mortalidad y las enfermedades, cómo han crecido en los modelos. Esta teoría aparece hasta 1970 con Omsram, el que también ya antes, desde los 40, se había empezado a estudiar estos modelos de cómo las enfermedades se van transitando desde las infecciosas, que son, bueno, empieza desde las pestes, las pandemias, las infecciosas, y luego son las crónico-degenerativas. Entonces, ¿en cuál de estos procesos van las poblaciones? Y qué es importante por la política pública, por la infraestructura también, que tiene que ver con el acceso a la salud. Entonces, estas dos teorías estudian a la población. Y el otro tema, también a partir de estas incertidumbres, es las migraciones internacionales, que van a tener una injerencia en la multiculturalidad y en la política que los países tienen que tener. Uno, desde los que hacen esta inmigración, y la otra, los países receptores y los países que pierden población, que causan también algún problema. Bueno, estos son los modelos. Este es un modelo de transición demográfica en donde la natalidad, lo que se trata es de que baje y que la mortalidad, que ya tiene tasas bajas, se junten y casi el crecimiento sea cero. Esa es una de las ideas, o que el crecimiento sea muy lento. Y esto se va a ver reflejado en las pirámides de edades, donde las bases van a ser angostas, la parte del medio se ensancha por el propio crecimiento de la población y nuevamente, ¿de qué tamaño queda la pirámide en la cúspide con el envejecimiento? Este es el modelo para el país a partir de las proyecciones de CONAPO hasta el 2050. Las dos líneas paralelas nos muestran, uno, el crecimiento natural, que es la línea que queda arriba, en donde es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. El otro es el crecimiento total, que si vemos van hacia abajo, y la línea que cruza a ambas líneas paralelas es el crecimiento de la población, que en este momento ya está casi en 130 millones de población en México. Este es el modelo de la transición epidemiológica para el 2020 en México y que tiene que ver con las causas de mortalidad. En México, a partir de 1990 es que se empieza a ver estas enfermedades crónico-degenerativas como principales causas de muerte, pero sin dejar totalmente las infecciosas, tanto respiratorias como intestinales. Para el 2020, con lo del COVID, bueno, como podemos ver, el tono verde son
estas enfermedades crónico-degenerativas en las que entran el corazón, la diabetes, los tumores, las cerebrovasculares, que ocupan el 48% de las muertes de la población. En color naranja tiene que ver con el COVID y la influenza, que afectó bastante al país, ocupa el 38% de las muertes. El rojo son las muertes por agresiones y accidentes. El morado son enfermedades solo del hígado y el azul son enfermedades solo pulmonares. Entonces, ya desde el año 2010, las agresiones ya jugaban un papel importante, pero estaban como en lugar 10º, pero ahorita ocupan el lugar 5º dentro de las causas de muerte. Entonces, aquí las enfermedades del hombre, como le llaman a estas agresiones, ya son un problema. Esta característica epidemiológica de transición afectó la esperanza de vida por el COVID. Habíamos logrado tener 75 años y con el COVID bajó a 70. Ya para el 2023 ha habido una recuperación. La tasa de mortalidad en este año del 2020 fue de 9, cuando venía siendo en 2019 fue de 6 por 1000. Y a partir sí del 2023 nuevamente vuelve a recuperar su tasa de 6.6 muertes por 1000 personas. Entonces, este es el modelo de la transición epidemiológica en México, donde tenemos un modelo mixto, no hemos podido dejar las infecciosas, tanto respiratorias como intestinales, porque, por ejemplo, de 700,000 personas que se enferman al año, el 57% es por vías respiratorias y el 20% por infecciosas intestinales. Entonces, los dos características siguen creciendo a la par, y esto en la política pública de salud tiene que estar muy bien contemplado. Me falta el otro. Desde perspectiva teórico-metodológica, estas son las dos teorías con las que se trabaja la población hasta la actualidad. Y lo que interesa también dentro de los temas que siguen siendo una prioridad es la dinámica demográfica, que va a jugar un papel muy importante. Como les mencionaba, la migración es la que ha venido a modificar muchos patrones en cuanto a crecimiento a donde llega y de decremento a donde la gente se va. Se sigue trabajando esta distribución geográfica de la población a partir del poblamiento y la concentración de la población. El crecimiento de las ciudades es un factor de política pública muy importante por la forma en que crecen las ciudades. Aunque se ponen normas desde el nivel mundial de cuánto deben de crecer las ciudades, pues desde el punto de vista de los países es difícil controlar este crecimiento de la población dentro de las ciudades, pero que es muy importante para la política económica. El otro aspecto es la estructura de la población, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas y socioculturales, y la estructura de la población nos es muy importante por la política social. Ella es la que nos va a dictar, como veíamos aquí en tantito, aquí, a partir de la estructura de la población, se puede saber cuál va a ser la demanda de los requerimientos básicos de la población. Y entonces el conocerla les ayuda a los países, a los gobiernos, qué es lo que requieren estas personas. El primero es, pues, los niños de 0 a 5 años, que tiene que ver con las vacunas, y observamos en este momento que está pasando en este país. Se dejó de hacer la campaña de vacunación como se hacía desde que Soberón fue secretario de Salud, de hacerla 2 veces al año. No se hizo a partir de 2018, no se volvió a hacer las campañas de vacunación, y bueno, ahora tenemos los problemas que escuchamos. Uno, el COVID también vino a afectar
la producción de vacunas y hasta ahorita parece que se empiezan nuevamente a componer las cosas en cuanto a la distribución de vacunas. Pero si no se hacen las campañas, pues hay un problema. El otro tiene que ver con la educación. A partir de los 5 años y pensando que la gente va a estudiar los niveles superior, pues es de los 5 a los 25 que la gente tiene que planear cuánta gente va a estudiar. Entonces se quieren profesores, escuelas y hay que cubrir la demanda. Otra tiene que ver con la población de 15 a 65 años por el empleo. ¿Cuánta gente va a demandar empleo? Si todas a partir de los 15 años van a demandar empleo, pues tiene que ver esta cobertura, que en este país no se cumple como debe de ser por la demanda y por la política también económica que se da. Y la otra que tiene que ver en la dinámica demográfica es el envejecimiento a partir de los 60 años. Uno, por las pensiones, dos, por la infraestructura que tiene que estar ya planeando el país, porque el país desde el 2015 entró en envejecimiento. Entonces, habría que ver si todos los estados ya están en este tenor o qué es lo que se está haciendo, porque lo que se observa es conforme empiezan los problemas, los empiezan a tratar de solucionar. Entonces, esta estructura demográfica ayuda a la política social para cubrir las necesidades y la gente la tiene que tomar, la gente que hace la política lo tiene que tomar en cuenta y que es muy importante. Y en esta geografía de la incertidumbre y el riesgo, pues existe esta característica de que hay que estudiar a la población de acuerdo a sus ambientes. Sí, desde el social, que es muy importante, cómo se están dando, qué es lo que la gente requiere para vivir en un ambiente social agradable, desde el punto de vista del trabajo, de la infraestructura dentro de los lugares, y la otra desde el punto de vista económico, con la inserción de la gente a las cuestiones laborales. Que hemos visto algunos cambios en este país, pero que no se da en parejo, porque aunque esté ya una norma, no se cumple con ello, ¿no? Entonces, estos temas hacen que la población siempre esté en esta dinámica y que las personas que tienen que ver con la política de la población tienen que estar pendiente de ello. O sea, es parte de el no causar desigualdades para que la gente pueda tener el cumplir con sus necesidades básicas, que es muy importante, y no esperar a que empiecen los problemas, pues para poder empezar a resolverlos, que no es bueno para nadie, ¿no? Y bueno, pues esta es mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen, por su intervención. Vamos a ir esperando también quizá algunos, si desean hacer preguntas directamente, solamente les pedimos alzar su mano si quieren intervenir. Eh, sí, doctora Norma Oropesa, por favor. No sé si los que nos están apoyando en la parte técnica le puedan dar el acceso directo a las preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, claro. Listo. Doctora, pues antes que nada, muchísimas gracias por su presentación, muy interesante. Bueno, no sé si una pregunta tal vez un tanto cuanto fuera de lugar, pero me llamó mucho la atención todo lo que nos comentaba sobre este cambio pues en las edades, en la población, cómo viene creciendo y cambiando. Y me surgió la duda, ¿conoce usted algún estudio relacionado con el incremento de mascotas en la población? Quiero decir con esto que actualmente a nivel coloquial se conoce algo que se denomina perrijos, que sería la sustitución de los hijos por mascotas. Pero además asociado a esto hay una serie de problemas de salud al interior de los hogares o de las comunidades que yo no sé si, bueno, no sé si hay algún estudio relacionado con esto y me gustaría pues saber su opinión. Muchas gracias, sería por mi parte todo. gracias, doctora Norma. Mire, no tengo datos de ello. Sí, ese es un fenómeno precisamente en esta condición de que la gente se casa y no quiere tener hijos, pues tiene alguna mascota. Eso sí es un crecimiento y no tengo idea de cuánto ha crecido, ¿no? Esta característica, porque pues habría que censar. O sea, cuando hacen el censo, sí habría que decir cuántas mascotas, creo que sería la única forma de saber cuántas son las mascotas en los hogares.
y eso no se tiene Gracias, sí, pero es que además se les está dando un trato completamente diferente como al que antes personas. tenía, exacto, una mascota, por eso lo preguntaba. No, Muchas gracias, sí, doctora. no Sí. por nada. Sí, pues ante la falta de afecto a platicar con alguien, pues hablo con mi perro, con mi gato, no sé. Claro, lo que pasa es que me ha tocado ver incluso, ¿no? En centros comerciales o en tiendas que entran con los animalitos en carreolas, Sí, y en bolsas, ¿no? Y bueno, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero sin duda es un fenómeno y me queda claro que la mercadotecnia, pues sí lo debe de tener en cuenta, porque hay sí. muchísimo, acceso a una serie de productos que antes no. Pero por otro lado, hoteles, restaurantes y lugares que antes te decían no se permiten mascotas, hoy en día te dan acceso, ¿no? Y de repente es polémico porque a nivel de salud, pública, también hay una serie de indicadores, pues, que Ujú. marcan ahí, ¿no? El contacto con animales. Entonces, era mi pregunta. Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta mientras se animan? Bueno, yo sí, si nos puede recomendar actualmente, bueno, nos ha dado una síntesis, voy a decirlo así, de las teorías, los paradigmas, las aproximaciones sobre la geografía de la población en general. Si tiene alguna recomendación para, yo le decía, tenemos estudiantes del doctorado en geografía que se están aproximando a estos temas. Muchos de nuestros estudiantes de geografía vienen de otras disciplinas diferentes a la geografía o cercanas a la geografía, voy a decirlo así, más bien. Si tiene alguna recomendación de literatura específica para comprender, no sé, ¿qué nos recomendaría? Sí, está el trabajo precisamente del doctor Reques, Pedro Reques, que es la geodemografía. Él, además de por todo este aspecto demográfico, como él menciona, es un conocimiento sólido, es en qué se aplica en la geografía, ¿no? O sea, la distribución de la población sigue siendo el tema principal, sobre todo dada que la población se concentra más en ciudades y qué pasa con los medios rurales. Entonces, y la otra es en qué tiene un capítulo precisamente para la parte de salud, cómo aplican la demografía en la salud, y un capítulo muy importante en la inserción de la población económicamente activa, cómo crece esta a partir de políticas. Entonces, ese es uno. El otro es un trabajo que se llama, espérame tantito, Geografía Humana, que también es de los españoles y que se llama Procesos, Riesgos e Incertidumbre en el Mundo Globalizado. Aquí en la presentación está la bibliografía Muy bien. Ujú. y el otro tiene que ver con lo que la doctora Aurora García Ballesteros ha hecho sobre la geografía de la población, que ella es la que ha aportado esta parte histórica desde cuándo se empieza a trabajar el tema de la geografía de la población, que está en, ¿cómo se llama? Teoría y métodos en la geografía. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quieran señalar? Sí. Si puede dejar de compartir, doctora Carmen, por favor. Voy. Sí. Compartir. Ya, sí, perdón. Ah, sí, mire, aquí está Lucía Ruiz Cano, que quiere hacer una pregunta. Entonces, por favor, no sé si ya está activado su micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, sí, ¿verdad? Ya. Ujú. Pues primero que nada saludar a la doctora. Igualmente fue mi profesora, miembro de mis comités académicos y todo. Una excelente profesora y excelente ser humano. Gracias, Reconocer todo su trabajo, doctora. Me alegra muchísimo verla. gracias. Y muy interesante como volver a escuchar estas temáticas que veíamos desde la licenciatura. Eh, Mi duda va respecto a estos nuevos desafíos que enfrenta la geografía de la población en los últimos años. O sea, porque pues ahora que le escuchaba notaba estas temáticas y problemáticas pues, que son tradicionales de esta área del conocimiento, pero
sí me pregunto justamente cómo ha Ujú. evolucionado la geografía de la población, al menos en estos, que será 15 años que llevo como geógrafa. Y pues justo eso, ¿no? Sobre todo Ujú. ante estos fenómenos migratorios, ante, por ejemplo, temáticas como en el caso personal, como el turismo, cómo va afectando el turismo a los fenómenos relacionados con la población y cualquier otra temática pues no sé, que resulte de relevancia, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las principales temáticas que se abordan ahora en los trabajos, tanto ustedes como académicos y por parte de los estudiantes? Pues mire, la migración es uno de ellos muy importante. Voy a poner un ejemplo. En las localidades de la Mixteca Alta, cuando empezó el desarrollo del geoparque, estando que nos llevaron de trabajo de campo, de repente en una localidad yo les mencioné que yo no veía jardines de niños. Y entonces una persona me dijo, es que no hay niños. Y es que no hay niños porque no hay hombres. Entonces ya se observa ahí, por ejemplo, una cosa específica de la migración. Ahí sí el impacto es, pues, no hay hombres, no hay niños. Entonces no hay escuelas no hay primaria y bueno, por primaria sí hay, lo que no hay son jardín de niños. Entonces la migración para donde la gente sale, si hay un impacto. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo creo que Oaxaca es el mejor ejemplo de que son poblaciones envejecidas porque no hay gente joven trabajando. Entonces, ese es un impacto, hay que ver de qué manera pues, la gente vive, bueno, vive de las remesas efectivamente, y entonces hay que ver esa dinámica. El otro aspecto tiene que ver también con la migración, como mencionaba, platicamos hace un rato el doctor Oscar y yo, en el caso de Cozumel, esta migración pendular en tiempos del turismo. La población crece en la isla, pues porque la gente tiene trabajo. Cuando dejan de tener esa actividad con mayor demanda, pues la gente vuelve a regresar. Entonces, si hay un impacto en los lugares a donde llega mucha gente, y el impacto donde la gente se va, ¿no? Entonces, tal vez donde llega mucha gente, pues no, salvo porque hay mucha gente, pues habría que ver en dónde vive, en qué condiciones vive y si eso no le causa algún problema. La gente en su dinámica por su trabajo como que no se fija mucho, ¿no? Si vive bien. Me ha tocado estar en Cozumel precisamente y ver que la gente cuando migra, pues las condiciones en las que está no son las más agradables, pero eso sí, tienen lavadora, tienen el refrigerador, aunque la condición de la casa no sea toda con los servicios, pero sí cosas que van a requerir. Entonces, eso es muy importante documentarlo, ¿no? Cómo vive la gente en sus temporalidades de migración. Y la otra cuestión tiene que ver, por ejemplo, toda esta migración centroamericana por lo que tiene que padecer para cruzar y no les importa arriesgar la vida, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo que en el caso de la migración, además de la parte demográfica, medirla, conocerla, está esta cuestión de la percepción. ¿Por qué a pesar de que hay un problema para cruzar de inseguridad, la gente sigue haciéndolo y pues su mirada, su objetivo es en su imaginario llegar hasta Estados Unidos, ¿no? A pesar de los problemas. Durante el camino también hay una serie de cosas que uno tiene que, bueno, si uno hace el trabajo en algún lugar, se entera. Por ejemplo, con esta migración, en San Luis Potosí ya hay un orfanatorio de niños que dejan de gente centroamericana que va embarazada. Ya lo tienen. Entonces, ese es uno de los impactos. La otra son las casas que van atendiendo a la gente migrante en diferentes estados, que lo hacen por los civiles, no es parte del gobierno, ¿no? Los mismos civiles y la gente se va enterando de cómo llegar a esas casas. Eso sí, en algunos lugares sí sé que saben desde que vienen caminando dónde pueden llegar, ya lo tienen documentado. Entonces, ese es un trabajo, la migración es un trabajo muy interesante por lo que vas desarrollando y por el impacto que va dejando, ¿no? Eso sí es importante. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, Lucía. Sí, Rosalía Chávez. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Mucho gusto ¿Cómo saludarla. está?
Gracias. Muy interesante su plática y precisamente con lo que usted está conversando acerca del proceso de migración, me gustaría saber qué puede usted platicarnos sobre este proceso de migración forzada, pero debido a los impactos del cambio climático. El problema es que no se está haciendo mucho, que era lo que yo le mencionaba. Para algunas cosas no se está haciendo mucho, porque hasta que aparece el problema es que van a ver cómo resuelven las cosas, cuando algunas veces desde antes se empieza a ver los aspectos, ¿no? O sea, ¿cuál sería esto? La sequía. Estas sequías prolongadas, pues van a ocasionar esto, ¿no? Que la gente migre, pues porque no va a poder cultivar. O el otro impacto es que llegue demasiada agua y también echa a perder las cosas, tanto los cultivos como el daño que causa con las inundaciones, ¿no? Entonces, sí tiene que haber, bueno, que creo que en ese sentido sí el país tiene esta tarea de estar midiendo los riesgos y de estar viendo antes de que lleguen los problemas, ¿no? El Senapred creo que hace una tarea muy importante. Bueno, una exigencia para saber esto es que tanto los estados como los municipios tengan sus atlas de riesgos para que precisamente sepan cuáles son esas características de los lugares, ¿no? O sea, tenerlo a nivel del municipio, eso ya es una cuestión muy precisa y muy fina, porque les va a permitir planear. Entonces, eso lo tendrían que hacer ya todos y no creo que eso no se ha logrado en el país. A nivel de los estados creo que ya están todos los atlas de riesgos, pero a nivel de las municipalidades no. Entonces, ahí sí tiene que ver, pues que estén estos atlas de riesgos para saber cuáles son los elementos que van a ser un riesgo para la población. Y la otra, sensibilizar a la población. Aquí va parejo que se esté el atlas, pero también sensibilizar a la población con conocimiento, ¿no? Para que la gente también sepa en dónde está. Muchísimas gracias. Por nada. Gracias a Gracias, usted. doctora Rosalía. No sé si alguien más quiera comentar Sí, algo. sí, me permiten, Oscar, no puedo levantar mi Sí, por manita, no favor, la Pati. encuentro. Sí, usted, por favor. Este, bueno, muchísimas gracias por su plática, doctora, muy interesante. Hay un aspecto que usted ha mencionado y quisiera preguntarle sobre lo que sucedió con el COVID, si realmente la presencia del COVID, esa pandemia tan terrible que vivimos a nivel mundial, ha influido directamente sobre la distribución de la población. Es decir, pues sí vemos muchos resultados del COVID, ustedes acaba de mencionar por los problemas que estamos teniendo con el sarampión y con algunas enfermedades, porque se dejó de distribuir, se dejó de hacer campañas de vacunación. Este, ¿Qué tanto afectó el COVID la distribución de la población a nivel mundial? Esa sería mi pregunta. Pues tanto como distribución no afectó, porque por ejemplo, Oaxaca, que fue de los que menos impactó el COVID, ellos decidieron cerrar sus localidades. Nadie entraba y nadie salía desde que supieron. Entonces fueron 2 años realmente de encierro y esa fue su política. Entonces, a otros, ¿a quién impactó mucho? A las ciudades por la movilidad. O sea, las ciudades no dejaron de moverse. Estas zonas metropolitanas, bueno, la Ciudad de México con la zona metropolitana que tiene con el Estado de México, fueron los de mayor cantidad de COVID, porque nunca la gente dejó de moverse. Entonces, la movilidad sí fue un factor importante, no tanto con la distribución, sino la propia movilidad. Entonces, las zonas urbanas fueron las más afectadas por la movilidad que nunca dejaron de tener. En cambio, en las zonas rurales, como en el caso de Oaxaca que les menciono, la gente se cerró y nadie entraba ni nadie salía. Entonces, sí les ayudó a, pues, no enfermarse y no tener causas de muerte mayores. Entonces, pero en distribución no modificó, Muchas gracias. por nada. Muy bien, bueno, tenemos ahí varios temas, ¿verdad? Que nos dejan dudas de esta exposición, sobre todo para los temas emergentes o temas con preguntas, ¿no? Que salen ahí relevantes a hacer. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Si no, bueno, le voy a pedir a la doctora Norma Oropesa, que es la coordinadora de nuestro doctorado, si nos hace favor de leer la constancia. La voy a proyectar, por favor. Ay, perdón. La voy a proyectar, nada más permítame tantito.
y la voy a poner. Entonces, por favor. ¿Sí? ¿La tenemos ahí? Ya, sí. Bien, Muy pues muchas gracias, doctora María del Carmen. Nuevamente, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha platicado el día de hoy. Bien, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo otorga la presente constancia a la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez por su valiosa participación con la ponencia Geografía de la Población, llevada a cabo de manera virtual en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el 29 de mayo de 2025, en el marco de la actividad de extensión y vinculación universitaria denominada Seminario Permanente 2025, Pensamiento Geográfico, 20º aniversario del doctorado en Geografía. Firman el doctor Antonio Higuera Bonfil, director general de investigación, posgrado y vinculación, el doctor Jaime Silverio Ortegón Aguilar, director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, y el doctor Pablo Víctor Cerón Ramírez, quien es el secretario técnico de investigación y extensión de la División de Ingeniería y Tecnología. Doctora, muchísimas gracias. Un Gracias, gusto. doctora Norma. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Oscar. Pues muy contentos también de todo eso. No sé siquiera para cerrar, doctora Carmen Juárez, hacer unos anuncios, quizá de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la academia que usted representa, que es la de Geografía. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues la Academia de Geografía, precisamente para los días del 5 al 8 de agosto, hacemos nuestro 26º Congreso Nacional de Geografía en Mérida. A ustedes les queda cerca para ir a ellos. Los temas son muy variados, son partes, cosas de geografía física, de geografía social, de geografía cultural y muy variada. Realmente tenemos a 200 ponentes para esta presentación. Entonces yo los invito a que asistan. Y los que ya presentaron, ya tienen sus ponencias, pues también muchas gracias por su participación. Y nos sirve también pues para conocer qué están haciendo otras personas, ¿no? Por ejemplo, algo que nos llamó la atención para este congreso, que normalmente cuando son congresos no hay mucho, hay varios temas sobre la enseñanza de la geografía. Entonces, esto también enriquece esta variedad de temas. Entonces, pues están invitados cordialmente. Gracias, doctor Fausto. Gracias a todos. Entonces vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy para invitarlos precisamente dentro de un mes. Vamos a hablar de geomorfología. Yo, doctora Carmen, soy geomorfólogo, entonces invité al doctor José Juan Zamorano, que Sí. es también fue en su tiempo, bueno, fue mi profesor, mi director de tesis de licenciatura y de maestría, entonces estoy aprovechando precisamente para invitar a mis profesores. Aprendí mucho de geografía, entonces estoy muy contento de también poderlos presumir aquí en el seminario de doctorado. Entonces los invitamos dentro de un mes también a seguirnos acompañando. Es un seminario que vamos a tener durante todo el año. Estamos hablando casi de 20 expertos en geografía que nos van a estar hablando sobre ello. Entonces, gracias, doctora Carmen, por su tiempo y disposición y pues yo la felicito mucho por ese tiempo que nos dio. También No, a todos por gracias. haberte tomado el tiempo de venir y escucharnos hoy. Muchas gracias a todos que Le envío participaron su también en constancia. este evento. Gracias. Que estén Este, muy en, bien. es- en el chat está Gracias. el link de registro para que se registren y sean considerados en este seminario. Muy bien, gracias. Bonito día a todos. Un abrazo y que estén bien. Gracias, doctora Norby. Gracias a todos y todas que se conectaron el día de hoy. Va a estar el seminario grabado y lo pueden consultar en el YouTube de este seminario. En cuanto esté ya, nosotros vamos a compartir la liga y le vamos a enviar también a la doctora Carmen su constancia y la liga donde estará alojado la conferencia también. Un abrazo a todos. Bonita tarde. Muchas Cuídense. gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.